acerca de qué es lo que significa hacer teología, ¿no? Les voy a dar una definición básica nada más para recuperar esto. Hacer teología significa nosotros tener un conocimiento dado por Dios para Dios, ¿sí? Es un conocimiento que es relacional, o sea, una relación con Dios. Es un conocimiento que es práctico, no solamente teórico, y es un conocimiento que literalmente nos está moldeando a nosotros y modificando a nosotros para ser formados a la imagen de, del Dios a quien nosotros hemos sido hecho imagen de Él. Ok, ahí me perdí un poquito, pero leemos Colosenses capítulo 3, versículo 10, y ahí vemos constantemente, nos está diciendo, tenemos que estar renovados nosotros. Ya hemos sido vestidos de un nuevo hombre, ya dejamos el viejo hombre, pero estamos siendo renovados cada vez más a la imagen del que nos creó para, para reflejar su gloria de Él, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa para nosotros hacer teología. Cada uno de nosotros tiene que conocer a Dios. Esa es la cosa más grande que existe en el mundo. El objetivo más grande que existe en el mundo, ¿sí? Entonces, una vez que acabamos de pensar esto y acabamos de ver cómo es que se realiza el hacer teología, que estábamos viendo la última vez, se realiza a través de una sumisión a Dios, a través de ser nosotros discípulos de Dios, a través de estudiar la palabra como discípulos que están temblando y temiendo porque es algo demasiado grande, a hacerlo con reverencia, a cultivar un apetito por Dios, a tener ese probar y ver como delicioso como la miel, nos dice la palabra, de modo que queremos aún más y más y más, ¿sí? Y que se realice como una iglesia, de modo que lo estamos haciendo de forma conjunta y no separados. Y al final de la última vez que hablamos, estábamos viendo que todo este conocimiento tiene que resultar en alabanza. Si no resulta en alabanza, entonces estamos hablando de un conocimiento que no tiene ningún sentido. U otra forma de decir eso, estamos hablando de un conocimiento que es vano, ¿va? Constantemente vamos a encontrar en las escrituras eso, sobre todo en las cartas pastorales, que habla acerca de un conocimiento vano. Significa que no tiene un sentido, no tiene un objetivo, no tiene una razón de ser, ¿sí? Pero lo nuestro sí tiene, ¿va? Ahora, ¿por qué? Cuando estábamos viendo esto, literalmente omití una parte que es la parte que va a guiar todo de la razón por la cual hacemos teología. Y la razón por la cual hacemos teología básica es porque Dios habló. Esa es la razón, ¿sí? Ahora eso lo vemos desde el inicio de los tiempos. Dios habló en Génesis 1, capítulo 1, y entonces nos dice que creó todo lo que existe a través de él, de su sabiduría, a través de su inteligencia. Nos declaran los salmos. Dios creó absolutamente todo. Y entonces, esa palabra que estaba nombrando desde el inicio se va haciendo cada vez más clara en la creación, se va haciendo cada vez más clara en la palabra y se va haciendo cada vez más clara en su Hijo, que es la palabra encarnada, ¿no? Una palabra que está mostrándonos claramente quién es Dios. De modo que Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, en este momento, en esta época, Él nos habla claramente a través de su Hijo, ¿sí? Entonces Dios está hablando a través de su Hijo, Dios está formando relaciones a través de su Hijo que reveló la palabra, su Hijo que fue el medio por el cual se creó todo el mundo, entonces constantemente está la parte de la palabra. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué omitirlo? Primeramente tendríamos que saber nosotros que somos cristianos, ¿sí? Puede sonar un poquito circular la forma lógica, pero esa es la forma en la que sucede. Antes de nosotros tener una seguridad en Dios, tenemos que ser salvados. Antes de tener un conocimiento de la palabra y de por qué es la verdad, tenemos que ser salvados. Antes de tener un conocimiento que nos lleva a lanzarnos con nuestra vida a tener una vida completa en la palabra, necesitamos ser salvados, ¿sí? Vamos a razonar esto un poquito lógicamente aquí. Aquí es mucho de pensar en cómo suceden las cosas. Si existe un Dios
que está creando todo con un propósito. La forma en la que nosotros podemos conocer ese Dios es únicamente a través de su palabra, ¿no? Es únicamente a través de la revelación que Él da de sí mismo. Si pensamos en esta imagen, un Dios y una creación, automáticamente pensamos en dos entes que están separados, ¿sí? En el cual el Dios está en un lugar superior a todo lo demás y en la creación está en un lugar inferior por el hecho de ser creado. Automáticamente, la creación no es igual al Dios y no tiene un acceso a este Dios. La única forma en la cual esta creación puede conocer a Dios es si ese Dios se revela a sí mismo, ¿sí? Pensémoslo un poquito más. ¿Cómo es que ustedes llegaron aquí a estar en este estudio, ¿no? A creer en este Dios. Ustedes pensaron primeramente, ¿es la Biblia real? ¿Cómo sucede que es la Biblia real? ¿Cómo es que sabemos nosotros qué es la Biblia real? Cuando nos preguntamos eso, literalmente la respuesta teológica correcta sería, sabemos que lo es porque esa misma Biblia está diciendo cosas de sí misma. Está diciendo que es verdad esta misma palabra, ¿sí? Dentro de una lógica humana, nosotros estamos buscando una realidad que es superior, pero no queremos aceptar una realidad que se encuentra superior y está siendo revelada a nosotros mismos. Mucho de lo que se hace para solucionar este tipo de cosas es decir que la realidad está dentro de nosotros y que la realidad entonces, este Dios, lo que se conoce como panteísmo, está dentro de cada uno de nosotros. De modo que cada uno de nosotros puede discernir qué es lo que es la verdad y puede ir acercándose, pero cada uno toma su camino y estamos yendo por todos lados. No tiene ningún sentido en esa forma de hablar, ¿sí? La forma en la que lo revela la Biblia es una forma circular, porque es Dios se revela a sí mismo y la única forma en la que podemos saber que es real Él es si nosotros nos encontramos con esta palabra y la vemos nosotros como la realidad, ¿sí? Voy a repetir esta parte. La única forma en la que nosotros podemos conocer que la palabra es la verdad es si nosotros leemos la palabra y la leemos como la verdad, ¿sí? Está extraño el asunto en ese sentido, pero cuando pensamos en la imagen de Dios, entonces sabemos la revelación que Dios establece es la única revelación que puede ser la verdad, ¿va? Díganme si tienen alguna duda en este lugar, porque la neta es que es un pensamiento, bueno, yo siento que es un pensamiento bastante grande, entonces, sí me gustaría que quedara firme esta parte, pero sí, ¿no? Va, pues nada más, ¿Lo podrías repetir otra vez? claro que sí, vas, y a ver si lo puedo refrasear mejor, este, va. La idea actual que se realiza para formar una realidad en cada una de las personas es una idea panteísta o es una idea relativista. Panteísta implica que cada uno de nosotros tiene a Dios dentro de sí mismo y por tanto todos estamos siendo Dios, todos conocemos la verdad, todos vamos en un camino a través de la vida en el cual vamos, como lo colocan, como, ¿cómo se puede decir? Como perfeccionando esa divinidad, ¿sí? Esa es una idea. La otra idea, la relativista, y la parte también, un poquito más creacionista, no, esa no es la palabra, perdone. Bueno, la parte de que hay una creación pero no hay un Dios, esa parte está haciendo referencia a básicamente que somos criaturas, pero que carecen de propósito, ¿sí? De modo que nada más se realiza una línea. Ahora, dejemos de lado un poco la parte de que no hay propósito, nos concentramos en la parte de que sí lo hay, porque lo vemos nosotros en el mundo, que si razonamos todo, este, y vemos la perfección que existe allá afuera, debe de haber un creador, ¿no? Esa es la cosa. Ese es un primer razonamiento. Otro razonamiento. Si existe un creador, entonces ese creador y su creación están separados. Ese es un razonamiento basado en el hecho de
creador y creación no son iguales, ¿sí? Simplemente no son iguales. Por el hecho de que uno crea al otro. Uno está arriba del tiempo, uno es eterno, uno tiene gran poder, el otro está limitado por tiempo, por fuerza, por espacio. El creador no tiene un límite de espacio tampoco. Entonces, si ponemos estas dos imágenes, el hecho de que hay un propósito y que ese propósito nos señala que hay un creador, que hay una creación que nos señala que hay un creador, entonces tenemos que decir nosotros que nosotros no somos iguales al creador, ¿sí? De modo que se rompe la idea panteísta. Y entonces quedamos con el desarrollo mental de que lo único que puede ayudarnos a conocer a este creador es el creador mismo, ¿sí? Es la revelación que da el creador de sí mismo. Entonces, nos deja esto con una lógica que para el mundo es circular, pero que tiene sentido, ¿sí? ¿Circular en qué sentido? En que la única forma en la que podemos saber que es cierto es si nos acercamos conociendo que es cierto, ¿sí? Y esa es la forma en la que trabaja la Biblia también, ¿sí? Porque aquí estoy hablando de la idea de Dios. Ahora, la idea de la Biblia es exactamente la misma. La Biblia, vamos a ver, comienza diciendo, en el principio, Dios creó, ¿sí? No nos dice que Dios existe y por qué, sino nos dice simplemente Dios existe y proclama a Dios, ¿sí? Entonces, asume su existencia y nosotros tenemos que aceptar su existencia. Y la Biblia dice que es la palabra de Dios y para conocerla como la palabra de Dios, tenemos que verla como la palabra de Dios. Tenemos que ver qué es la verdad para después experimentar la verdad que tiene. Porque es Dios. Tenemos que ver a Dios primeramente para luego poder observarlo en todo lo demás que existe, ¿sí? Entonces es una lógica que está arriba de nuestra cabeza, si me preguntasen a mí. Está, está muy, muy pesada, porque destruye toda lógica que existe en el mundo, que está diciendo que hay un sentido para su vida, pero no tiene una base para poder decir que existe un sentido. Nosotros decimos existe un sentido y nuestra base es que ese sentido está tan arriba de nosotros que nosotros no lo creamos, no lo podemos comprender. La única forma en la que se puede comprender es si ese mismo sentido, Dios, se mete a nuestras vidas, ¿va? Está complejo. Bueno, aunque sea para mí. Este, entonces, vamos a ver eso. Eso es lo que es la revelación. La revelación es Dios, es el que da su palabra y no nosotros. Revelación también implica que cada uno de nosotros solamente la recibe porque Dios la está proveyendo con gracia. ¿Qué significa eso? Que nosotros no la podríamos conocer, la verdad, si no la da Él. Y la otra cosa que implica la revelación es que se realiza de forma personal, de modo que Él lo realiza para que nosotros podamos comprenderlo, ¿sí? Se realiza con palabras, se realiza con verbo, sujeto, predicado, de forma temporal, o sea, se empieza a formar en la historia y entonces tenemos una revelación que es perfecta. Eso es lo que vamos a ver en estas semanas. Entonces, hoy nada más quiero dejar 3 implicaciones de qué es lo que significa la palabra para nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que significa que Dios habla por la palabra para nosotros? ¿Va? Entonces vamos a comenzar con esta parte. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la palabra de Dios? Entonces, el título de hoy es Revelación, la palabra de Dios. O Revelación parte 1, porque así le voy a poner a varias. Entonces, la palabra de Dios, ¿va? Entonces, la primera cosa que realiza Dios es que Dios habla. A ver, espérame. Claro que sí. Dame un segundo. Perdón, es que estoy respondiendo un mensaje.
¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la palabra de Dios? Entonces vamos a ver varios términos. Ahorita nada más voy a resolver una duda que salió y ya continuamos. Me dicen, en Romanos 2, versículo 15, dice que hay una ley escrita en nuestros corazones. Claro que esa no es una revelación completa de Dios, pero hay algo ahí que podamos rescatar, es lo que dijo. Sí y no. La parte de la revelación que nos está hablando en Romanos 2, versículo 15, es una revelación que es a la conciencia, ¿no? De modo que nosotros sabemos la ley. Ahora, ¿qué implica esto? Que nosotros sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, de una forma básicamente superficial, ¿sí? De modo que en el mundo también se considera que está mal, ejemplo, asesinar. Esa conciencia literalmente nos está diciendo entonces qué es lo que está bien delante de los ojos de Dios en un punto. Ahora, ¿por qué digo en un punto? Porque esa conciencia se corrompe. Si recordamos, cosas que vienen dentro de la ley, ahorita se toman de forma muy normal. Les voy a dar un punto. La parte de los matrimonios que son homosexuales. Es un ejemplo. Se toma mal dentro de la ley, pero ahorita se considera como algo normal, ¿sí? Y así ha sucedido a través de las épocas, no solamente ahorita, ¿sí? También la parte, ejemplo, de la esclavitud. Hace unos años se tomaba como algo que estaba bien, que era aceptable, pero no lo es delante de Dios. Ahora, la razón por la cual existe esa ley es porque hay una revelación de parte de Dios, en, porque ha formado a las personas de acuerdo a su imagen. Génesis capítulo 1, versículo 27. Um, la imagen de Dios los creó. Me estoy saltando una parte. Varón y hembra los creó. Y entonces tenemos a dos partes que son ambos hechos a la imagen de Dios. Y que después se corrompe esa imagen, de modo que ellos ya no están con una forma completa de qué es lo que significa ser Dios dentro de ellos, ¿sí? Tiene una imagen que existe todavía, pero es una imagen que está corrompida. Entonces esa imagen tiene pensamientos que son malos, que van en contra de Dios, ¿sí? Ese es el claro ejemplo, el hecho de que existan pensamientos en contra de Dios, de que ninguno de nosotros tiene una revelación que está perfecta dentro de sí, sin Dios, ¿sí? Sino más bien una revelación, perdón, que está incompleta y que está corrompida. Esas dos cosas. Y las separo porque incompleta significa que no se ve a Dios de forma completa y corrompida se refiere a que aún lo que se tiene está hecho de forma corrupta. Cada uno de nosotros, ejemplo, si preguntasen a las demás personas por qué está mal asesinar, les van a dar una respuesta. Y muy probablemente la respuesta que van a dar es la parte de que la vida tiene valor en sí misma. Otra, que tú no puedes decidir actuar en contra de la voluntad de alguien más, ¿sí? Esas son dos respuestas. Ahora, esas respuestas están también parcialmente bien, pero también están mal. La razón por la que están mal, asesinar a alguien, es porque se está eliminando la imagen de Dios del mundo, algo que Dios creó, porque se está yendo en contra de una decisión que solamente Dios puede tomar. Dios es el único que puede dar vida y por tanto Dios es el único que puede quitar vida, ¿sí? Ahora chéquense, la lógica que dije antes estaba centrada en la parte de la persona en sí misma. La lógica que vemos después está centrada en la parte de Dios. ¿Cómo es que Dios es quien da el valor entonces a la vida? ¿O cómo es que Dios es quien da una voluntad entonces a la vida, pero que está basada en sí mismo? Y entonces estas razones que las personas ven como principales allá afuera son razones que están corrompidas y que van en contra aún de Dios, estas razones. De modo que, nos dice Romanos capítulo 3, no hay nadie bueno, no hay quien haga nada, no hay quien busque a Dios. He aquí todos se han hecho a una inútiles. ¿Por qué? Porque ya ninguna de esos pensamientos entonces están bien de forma completa. ¿Sí? Sí piensan que no se debe de asesinar a alguien, y eso es bueno, pero no se ve por las razones correctas, ¿sí?
de modo que se ha corrompido todo. Aquí corrompido estoy diciendo, literal, no está de forma en la que debería de estar, ¿sí? Como cuando se rompe ¿cómo se llama? Un archivo. ¿Les ha pasado que se ha roto un archivo de sus máquinas? Que intentan abrirlo y de repente aparece un anuncio de la parte de, no se puede accesar este archivo porque literalmente está corrupto, ¿no? Tiene la misma cantidad de bytes casi, pero bytes siendo la escritura que está formando el archivo, pero eh, faltan unos, se mueven algunos, no estoy seguro qué sucede, pero el caso es que se corrompe el archivo y ya una parte impide que todo lo demás esté bien, ¿sí? Y entonces es lo que sucede con nosotros. De modo que nosotros no tenemos una revelación que esté firme en la parte de nosotros. Otra revelación que vamos a ver va a ser la revelación que existe en el mundo, que también está incompleta, pero no está menos incompleta que la que viene dentro de nosotros. De modo que dice el Salmo 19, versículo 1, los cielos proclaman la gloria de Dios, ¿sí? El firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día predica a otro día, ¿sí? La razón por la que digo es que está corrupto es porque se va a acabar. Y esto no era el plan inicial que tenía Dios en ese sentido, ¿sí? La razón por la cual no lo está es porque literalmente el cielo sigue anunciándonos, como dice Romanos capítulo 1, versículo 20, sigue mostrándonos el eterno poder y la deidad de Dios. El hecho de que Dios existe, sigue mostrándonos. Entonces son dos cosas distintas ahí, porque las personas tenían que mostrarlo con su carácter, no solamente con la parte física de que son creados por Dios y muestran poder, con carácter. Y el mundo no tenía que mostrarlo con carácter. El mundo solamente tenía que mostrar que Dios es quien creó todo. Y eso lo muestra el mundo, ¿sí? Entonces, revelación incompleta en ese sentido y corrupta también. Entonces, eso creo. Va, ahora sí, amigos, vamos a comenzar porque ya me consumí mucho tiempo. ¿Qué nos anuncia entonces la palabra de Dios acerca de sí misma? Va, vamos a llegar a 3 conclusiones. Se les voy a decir desde este momento para que puedan tenerlas ahí. La primera idea que vamos a ver es que esta revelación es un mensaje verbal de forma que puede ser recibida por hombres, ¿sí? Esa es la primera idea. Es un mensaje verbal de forma que puede ser recibida por hombres. 2, es una idea, perdón, un mensaje por gracia, ¿sí? Para conocer una verdad que está oculta. Un mensaje de gracia para conocer una verdad que está oculta. Y tercero, es un mensaje que hace una intrusión, no sé cómo decir esto de forma más resumida, a ver si me pueden ayudar. Es un mensaje que hace una intrusión en el mundo de gloria eterna, ¿sí? Es un mensaje que interfiere, podría decirse, en el mundo con gloria eterna, ¿sí? Y vamos a desarrollar esas 3 ideas, ¿vale? Ahorita están de forma resumida, un poquito. Entonces vamos a ver. La forma en la que nos está hablando la Biblia acerca de la palabra de Dios es sí, que la llevaron apóstoles, la llevaron profetas, la llevaron personas que estaban siendo llamadas por Dios, pero también nos dice la palabra de Dios que Dios es quien estaba hablando, ¿sí? Esa es la idea básica de la palabra de Dios, que Dios es quien estaba hablando. Cada uno de nosotros, cuando lee la Biblia, se encuentra con un montón de palabras, de frases que van de forma repetida, ¿sí? Les voy a decir algunos. Nos dicen, por ejemplo, los profetas, Dios habló, ¿no? Nos declaran la palabra de Dios. Entonces, antes de que ellos empiecen a hablar, hacen frases que hacen referencia a cómo es que Dios es el que está pronunciando esto y ellos son simplemente la boca. Nos dice la palabra también
cuando hace referencia a la palabra de Dios, nos hace referencia a que es una palabra que proviene de Él. Cuando nos dice que Él está revelando las cosas, está haciendo referencia a una acción que está realizando Dios también. Cuando nos dice que Él está, entonces, manifestando su gloria, Él está manifestando, Él está declarando, Él está enseñando, también nos dice la palabra, y cada una de estas cosas tiene un significado que hace referencia a una acción de Dios, ¿sí? Eso es lo que queremos ver entonces. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Está diciéndonos que cada una de las cosas que Dios realiza en este mundo para revelarse Él, la principal es una palabra que es verbal, ¿sí? Que es la primera idea. Entonces, la forma en la que lo realizan no es con términos que sean extraños a nosotros. ¿A qué me refiero con eso? No nos dice y nos crea un término para hacer mención de la forma en la que Dios se expresa, un término de comunicación, sino que utiliza términos de comunicación que nosotros tenemos. Ejemplo, hablar. Ese es un término que nosotros tenemos, ¿sí? Y la forma en la que habla entonces Dios es así. Cada uno de nosotros tiene entonces sistemas humanos de conversación y Dios es quien está irrumpiendo en esa forma de conversación para poder revelar quién es Él. Entonces, cuando estaba revelándose a estas personas, a los profetas, se estaban haciendo manifestaciones, se estaban haciendo teofanías, que significa que Dios aparecía y Dios les daba una palabra. A veces aparecía en forma humana, a través del ángel de Jehová, ejemplo, pero lo hacía de modo que ellos pudiesen entender. Entonces, él lo hacía, y aquí van unas palabras, lo hacía diciendo, haciéndolos que vieran, así, que vieran, y entonces un profeta se podía convertir en alguien que estaba observando, que tenía una visión, ¿sí? Entonces muchos de los profetas se les refiere a ellos también de esta forma, como los que tienen visiones, uno que ve algo sobrenatural, ¿sí? Un ejemplo, Isaías. Isaías en el capítulo 6 de su libro tiene una visión de Dios. ¿Sí? Pero de todos modos, esta forma en la que se refiere a ellos como aquellos que están viendo, está de forma pasiva, ¿sí? Dios es quien está manifestando la cosa que ellos pueden ver, de modo que ellos pueden ver, pero no son ellos los que están haciendo la acción de ver, ¿sí? Voy a repetir eso porque está confuso. La forma en la que aparece en el Antiguo Testamento, la parte de ver visiones, no aparece de forma activa, como aquel que está viendo unas aves en el campo, o aquel que está observando las estrellas en la noche, sino en una forma pasiva de ver, en la cual la parte importante en esta acción es Dios quien está dando la manifestación que ellos pueden ver, o la visión que ellos pueden observar, ¿sí? Entonces, Él irrumpe, Él les pone una visión, les llama entonces a ver y se introduce esta forma de estar con sus profetas. En Primera de Samuel 3, por ejemplo, versículo 21. Primera de Samuel 3, versículo 21, por ejemplo, nos dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo, perdón, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo. Y luego lo une. ¿Cómo es que se manifiesta Dios? Aquí en este caso, por la palabra de Dios, ¿sí? Por la palabra de Jehová, nos dice el versículo. De modo que esta forma de revelarse a Él, aun cuando Jehová aparece, una manifestación, nos dice esto, la parte importante de esa manifestación se convierte en su palabra, ¿sí? Y entonces vamos agarrando esta idea. Ellos tenían que ver, pero era una acción pasiva, y la parte importante de su actuar aquí de Dios era la palabra que Él estaba revelándoles a ellos. Nos dice después también la Biblia, ellos también ven cómo es que Dios habla, ¿sí? Dios habla, o Dios da una palabra, ¿sí? Aquí estoy borrando la parte del hebreo, pero sepan, estas partes están muy unidas, ¿sí? De modo que la palabra que hace referencia a hablar, que es amar como de amor, pero eso es hebreo, amar, y otra palabra de hablar, diver, se parecen mucho a la parte de la palabra que surge, que es debar, ¿sí? Entonces, nos está haciendo referencia a una palabra
que sale por la forma en la que Dios habla, ¿sí? Entonces, es una forma de comunicación que nosotros tenemos. Nosotros tenemos palabras, nosotros tenemos el hablar, nosotros tenemos esta forma de expresarnos nosotros y entonces ellos dicen la palabra, así dice el Señor, ¿no? O así proclama el Señor, ¿sí? Los profetas, y comienzan a decir esta forma de comunicarse. Otra cosa que realiza parte de la comunicación de Dios, que es la parte de que habla, también se ve la parte de que pueda ser entendido, ¿sí? Aquí van dos cosas distintas. Cuando Dios se comunica, Dios habla, sí, pero podríamos argumentar, pero eso no se comprende, porque es Dios, ¿sí? Porque Dios está hablando. Aun si hablase con palabras humanas, se tendría que comprender de una forma sobrenatural, aun cuando son palabras humanas, ¿sí? Entonces también nos indica la Biblia que Dios ayuda a que se comprendan las cosas que Él está diciendo, ¿sí? Entonces, Dios nos dice en el Salmo 25, versículo 4, nos dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, que es la forma en la que ellos están hablando. Enséñame tus sendas. Eso es la forma en la que hablaban los salmistas, ¿sí? Noten, a pesar de que él conoce la palabra, a pesar de que él está entendiendo las palabras de una forma mental, a pesar de que él está viendo un idioma que él comprende porque es su idioma natal, la forma en la que tiene que suceder tiene que ser por un Dios que está revelando todo esto. Y entonces Dios nos indica que Él es quien está dando a conocer esto. Dice el Salmo 98, versículo 2, Jehová ha hecho notoria su salvación, ha visto las naciones, ha descubierto su justicia. Ahí noten dos palabras, ha hecho notoria y ha descubierto. Él es quien está quitando un velo de las cosas que Él está diciendo, de modo que puedan ser comprendidas. En otra parte de la Escritura, por ejemplo, nos dice también que Él está masticando las palabras, de modo que nosotros podamos comprenderlas en nuestro espíritu, ¿sí? Entonces el espíritu mastica, el espíritu guía, el espíritu instruye, y todas estas son palabras que son utilizadas alrededor de Dios, ¿sí? Enseña, guía, instruye, ¿cómo se dice? Señala el camino. Todas estas son palabras que son hechas. Regresamos al Salmo 25. Salmo 25, entonces también nos dice en el versículo 8, uno de mis salmos favoritos, dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, enseñará como un maestro que está dándole a comprender a las personas, de modo que ellos puedan comprender, ¿sí? La parte de la lógica circular que estábamos hablando en un inicio se resuelve muy fácilmente cuando nos podemos a pensar en el lenguaje, ¿sí? Cuando un niño aprende a hablar, ¿cómo es que sucede? Primeramente el niño checa que el lenguaje sea el lenguaje correcto para que esté hablando. Primeramente checa que sea lo que están hablando todas las demás personas. No, el niño simplemente va agarrando las palabras, va aceptándolas como la forma en la que se están comunicando sus padres y entonces a través de eso él va aprendiendo todo lo demás. De la misma forma, esta palabra está siendo enseñada por Dios y está siendo aprendida cuando Él instruye a los pecadores en su camino para que dejen de ser pecadores, ¿sí? Y entonces Él es nuestro maestro que está enseñando absolutamente todo, ¿sí? Él nos dice también el versículo 9 de Salmo 25, nos dice, Él encamina a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Y esta parte de encamina hace referencia a guiar como un instructor, ¿sí? Y también nos repite de nuevo, enseñará como un maestro. Él está enseñando, está instruyendo, está guiando. Entonces todas estas cosas se realizan de él. Recordemos la Torá. Torá significa ley, pero significa más que nada instrucción. Torá significa una instrucción. Y entonces Jehová es quien está instruyendo a las personas, quien las está encaminando, quien las está guiando, ¿sí? Nos hace referencia entonces cada una de estas verdades al hecho de que Dios es el que está mostrando y revelando todo lo que Él conoce para las personas, de modo que ellos entiendan, ¿sí? Entonces, la forma de comunicación de Dios es una forma de comunicación humana, palabras.
pronunciadas, dichas. 2. La forma de comprenderlo es una forma de comprensión sobrenatural en la cual Dios instruye. 3. Cuando entonces vemos esto, que Dios instruye, podemos decir nosotros que Dios se revela, Dios se manifiesta, ¿sí? Entonces continuamos con la idea sobrenatural, ¿sí? Dios instruye a través de palabras, pero instruye de una forma sobrenatural y entonces se revela. Cuando recordamos la historia de Balán, ¿recuerdan a Balán? Balán era un profeta que no pertenecía a Israel y era un profeta que se le había ordenado que condenase a Israel en sus visiones. Balán estaba yendo sobre su burrito, ¿se acuerdan? Y entonces se encuentra con un ángel de Dios, pero él no puede ver al ángel. Es hasta que son abiertos los ojos de esta persona que él puede observar al ángel que estaba delante de él, ¿sí? De modo que nos dice Números 22, versículo 31, cuando está esta historia. Segundo. Números, versículo 22, 31. Dice, entonces Jehová abrió los ojos, ¿sí? De Balán. Él abre los ojos. Y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Sucede únicamente porque entonces Dios es quien abre los ojos. Dios es quien descubre la desnudez, nos dice Levítico 8, versículos 6 al 19. Y ahí cuando hace referencia a esta frase, está haciendo referencia a una parte como si fuese de relaciones sexuales. Cuando dos personas descubren su desnudez, lo que están haciendo es que están descubriendo algo que era secreto, ¿sí? Cada uno de nosotros ahorita, espero, no le ha mostrado su desnudez a nadie, ¿no? Igual y la ha visto sus mamás y sus papás cuando estaban muy chiquitos, pero ahorita nadie la ha visto, ¿no? Es algo secreto. Y cuando llega ese momento de la parte del matrimonio y llegan a tener relaciones, ese secreto se descubre. De la misma forma, la palabra de Dios es algo que le pertenecía solamente a Él. Es algo que era secreto. Pero Dios es quien está abriendo los ojos para que todos los demás puedan comprender esto y puedan ver esta desnudez, como nos dice Levítico capítulo 18, versículos 6 al 19. Entonces indica que esto hace referencia a cosas que son privadas, cosas que son ocultas, secretas, ¿sí? Y entonces llega el versículo famoso que nosotros tenemos, que es Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, que dice, Deuteronomio, que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, ¿sí? Cuando nosotros vemos la Biblia, nosotros no tenemos algo que siga siendo secreto. Tenemos algo que ya ha sido dicho. Y cada uno de nosotros entonces tenemos que utilizar estas palabras para poder cumplir todo lo que Dios quiere, porque Dios ya lo reveló. Dios no está dando un nuevo conocimiento, sino que ya ha sido dado de forma completa. Ya ha descubierto Él todo esto. Y entonces ¿Cuál Él fue el versículo de Deuteronomio? No te... 29, versículo 29. 29, 29. Sí, exactamente, ya. Gracias. ¿Más? Sí, sí, sí. Entonces, estas cosas secretas, que antes eran secretas, son reveladas y ya no son secretas, ¿sí? Y entonces esta distinción entre las cosas secretas que pertenecen a Jehová y las cosas reveladas que nos pertenecen a nosotros, porque ya han sido reveladas, ¿sí? Ya las tenemos nosotros. Ya es un secreto del cual nosotros somos parte. Entonces, veamos aquí el hecho de que Dios es quien está revelando las cosas y que nosotros adquirimos entonces una responsabilidad de nosotros tomar esa revelación y hacer buen uso de ella, ¿sí? Cada uno de nosotros, viendo que Dios es soberano y está diciéndonos todo lo que Él quiere decir. ¿Va? Segunda parte. Esa parte que les acabo de decir hace referencia a la forma en la que Dios se revela en el Antiguo Testamento,
Dios habla a través de sus profetas, Dios dice a través de sus profetas, así dice el Señor, se comunica de forma humana. 2, se comunica de una forma que sea comprensible, enseñando, instruyendo. Y 3, entonces revela cosas que son secretas. ¿Sí? Dios se comunica de forma humana, Dios instruye de forma sobrenatural y entonces se revela cosas secretas de parte de Él. Ahora, dentro del Nuevo Testamento hace algo muy similar, pero que también vale la pena que nosotros recuperemos. En el Nuevo Testamento nosotros observamos constantemente también esta imagen de cosas que están siendo reveladas. La diferencia es que la principal fuente de revelación aquí que tenemos, por ejemplo, en los evangelios, es Jesús, ¿sí? Y entonces Jesús nos dice en Juan, capítulo 14, versículo 25, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, ¿sí? Está hablando acerca de la palabra que Dios, Jesús, les había dicho. Y entonces les dice esas cosas cuando estaba con vosotros. Nos dice después, en el capítulo 15, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, ¿sí? Igual hace referencia a cosas que dijo Jesucristo y da entonces un propósito. Y ese propósito es para que su gozo de Jesucristo esté en nosotros. Palabras que revelan un gozo eterno, ¿sí? Nos dice también en los evangelios, Dios, dando un testimonio acerca de su Hijo, menciona, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, a él escuchen, ¿sí? Entonces lo pone él como la fuente principal de revelación en este caso. La otra parte de la revelación que nos muestra el Nuevo Testamento de una forma más amplia es la parte del Espíritu Santo. Y entonces del Espíritu Santo nos enseña que Él está haciendo una iluminación para que nosotros podamos comprender qué es lo que estaba diciendo. Primeramente hace esta iluminación con los profetas, con los apóstoles, con los discípulos de Jesús. Y entonces cuando está ahí, Jesucristo les dice a ellos, en Mateo capítulo 10, versículo 20, le dice a sus discípulos, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, ¿sí? Esta es una forma en la que le está prometiendo Jesucristo y le está diciendo que cuando ellos hablen, va a estar hablando Dios mismo. Y es una promesa que se está realizando para los apóstoles de ese momento, de modo que los apóstoles tienen la seguridad de que cuando estén hablando, va a hablar Dios, ¿sí? Aquí me gustaría nada más resaltar el hecho de no es una promesa para nosotros, para que no pensemos que simplemente por hablar nosotros vamos a poder hablar la palabra de Dios. Era una promesa que estaba haciendo referencia a la revelación que iba a ser el Espíritu a través de ellos para llevarlos a proclamar el nombre de Dios y a escribir las escrituras que nosotros tenemos y que llamamos ahorita Biblia, ¿sí? Entonces, Dios estaba hablando a través de estos profetas con un espíritu que era el que estaba hablando, ¿no? Y Dios estaba hablando a través de Jesucristo. Y entonces nos dice ya Hebreos capítulo 1, versículo 3, versículo 1, perdón. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, nos dice el segundo versículo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, ¿sí? Y entonces, en ambos tiempos está hablando, en el Antiguo Testamento está hablando, en el Nuevo Testamento está hablando, ahorita está hablando a través de su Hijo, ¿sí? Y su Hijo tiene este espíritu que está revelando las cosas, ¿va? Entonces ya tenemos una idea ahí de qué es lo que está realizando Dios, ahí, cada uno de nosotros. Entonces, crezcámosla un poquito más, ¿va? Nada más unas últimas ideas. Está revelándonos entonces a través de Jesucristo y otras formas en las que lo menciona el Nuevo Testamento son, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí?
le ha dado a conocer. Entonces, vemos que este versículo nos agranda la idea de qué es lo que significa la revelación de Dios dentro de toda la Biblia. Es el Hijo que está dando a conocer al Padre, ¿sí? En el Antiguo Testamento estaba dando a conocer al Padre, en el Nuevo Testamento está dando a conocer al Padre, ¿sí? Aún ahorita, que nos dice este versículo, está en el seno del Padre, o sea, no está ahorita en la tierra, no está haciendo referencia a su encarnación. Aún ahorita, Él está dando a conocer al Padre, ¿sí? Y este dar a conocer se puede también traducir como declarar, ¿sí? O exegisar. Ese es un término que utilizamos nosotros en las Escrituras, cuando hablamos acerca de cómo comprendemos las Escrituras. Cuando comprendemos nosotros las Escrituras, nosotros estamos realizando algo que se conoce como exégesis. Exégesis, ya lo noté. Entonces, este exégesis es ver lo que está declarado. Y en este caso es ver lo que está declarado en Jesucristo. De modo que Jesucristo se convierte en la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios. Como nos dice entonces Romanos 10, versículo 17. Esta palabra es la que genera entonces la fe, ¿sí? Y entonces en Romanos 10, 17 nos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces cuando se revela esta palabra, se está revelando al Hijo, y cuando se revela al Hijo, se está revelando al Padre, ¿sí? Entonces se convierte Él en nuestro Maestro o nuestro Amo, de modo que somos nosotros sus discípulos y somos nosotros parte de su pueblo, ¿sí? Entonces tenemos ahí cómo es que nos está hablando Jesucristo, ¿sí? Y va uno último, y este ya es del Espíritu, y cómo es que nos habla a nosotros. ¿Va? Hebreos. Perdón, Primera de Pedro 1, versículo 11. Y entonces nos dice que, lo voy a leer desde el versículo 10 para que tengan un poquito de contexto. Perdón. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, ¿sí? Profetas haciendo una revelación de lo que iba a suceder cuando llegase Jesucristo. Ellos estaban inquiriendo y diligentemente estaban indagando acerca de cómo es que iba a suceder esta salvación, ¿va? Y entonces continuamos con esa idea, versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, ¿sí? Entonces nos está haciendo referencia a cómo es que el Espíritu les estaba indicando a estas personas, les estaba anunciando de antemano cómo es que iban a sufrir, cómo es que iba a sufrir Cristo, perdón, y cómo es que iban a venir glorias. Pero chequen el versículo siguiente, dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, ¿sí? Dios hizo una revelación a través del Espíritu para nosotros, a través de los profetas, dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Y ahora esas palabras han llegado a nosotros a través de anuncios, a través de proclamación, ¿sí? Por los que, continúa el versículo 12, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Ok, voy a repetir la idea. Los profetas les estaban indicando cosas del Espíritu y esa indicación no era para los profetas, esa indicación era para que se nos revelase a nosotros a través de maestros que también estaban anunciando a través del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, todo esto es la forma en la que Dios está revelando a través del Espíritu. ¿Cuál es la forma en la que está revelándolo Dios? ¿Y cuál es la forma en la que les está hablando Él a través del Espíritu? La forma en la que ya lo ha hecho, ¿sí? De modo que el Espíritu está enseñando aún hoy en día a través de palabras que se dijeron hace miles de años y a través de maestros que ahorita también nos indica el pasaje que tienen al Espíritu de Cristo que está en ellos, ¿sí? Y
que están revelando estos maestros, junto con el Espíritu, todo lo que se dijo antes a través de los profetas, ¿sí? No necesitamos nosotros una revelación que sea nueva, que se nos dé a nosotros, específicamente a nosotros, en vez de a todo el mundo, porque ya ha dado Dios una revelación que es para todo el mundo, para que todos lo comprendan, una revelación que fue dada a través del Espíritu que le indicaba a profetas, y ahora que se está dando a través de maestros, quienes también tienen el Espíritu Santo en ellos, y están entonces anunciando estos maestros el Evangelio, ¿sí? Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros? ¿Cómo podemos conocer nosotros y comprender qué es lo que está diciendo Dios? ¿Y cómo es que Él lo está revelando y manifestando? Lo comprendemos porque el Espíritu nos está hablando a través del Evangelio de Cristo. Y el Evangelio se convierte en la única verdad de mayor importancia que existe en todo el mundo, ¿sí? De modo que tenemos que predicar el Evangelio nosotros a todos quienes tengamos oportunidad de hacerlo, ¿sí? Va. Entonces, ¿qué nos indica todo esto? ¿Va? Esto nos indica tres ideas. Tres ideas. Estas tres ideas son, uno, que Dios habla de una forma verbal. Entonces, una comunicación que nosotros comprendemos. Una forma verbal, de modo que los hombres puedan recibirla, ¿sí? Entonces, una comunicación que es con palabras, que es con verbo, sustantivo, adjetivos, que es con un idioma que los hombres tienen en sí mismos, ¿sí? Esa es la primera. Dos, nos está dando también la idea de que esta es una revelación que está dada por gracia. Ahora, ¿dónde vimos eso? Cuando Él es el que lo está manifestando, estamos hablando de una revelación que nosotros no podríamos conocer si no la revelara Él. De modo que Él es quien está dando las cosas secretas, y sin Él que esté dando sus cosas secretas, sin Él que esté removiendo las ropas y dejando ver su desnudez, en ese sentido, nosotros no podríamos verlo. Nunca podríamos entender ni descubrir nada de la palabra por nosotros mismos, solamente porque Él lo está revelando. Es la segunda idea. Tercera idea. Entonces, esto nos apunta a una verdad muy grande, que es el hecho que Dios está metiéndose a la tierra, está metiéndose a lo que es temporal, a lo que no es eterno, para mostrar una gloria que es eterna, ¿sí? Y entonces no podemos tomar de forma ligera cada una de las revelaciones que tenemos, porque mientras que yo sostengo esto con mis manos, con mis brazos débiles, estoy sosteniendo en mis manos algo que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿sí? Estamos sosteniendo en nuestras manos sabiduría de Dios y poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23, según recuerdo. Estamos sosteniendo en nuestras manos la revelación de su Hijo, que a la vez es una revelación de su Padre. Y entonces tenemos aquí lo más preciado que podemos tener nosotros como hombres, en lo que es la lengua, ¿sí? Y en lo que es todas las cosas espirituales que existen, la única verdad que existe. Y esta forma circular de ver este asunto, entonces nos muestra que tiene que ser así para mostrar una gloria mayor, mayor que cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, dejándolos con esa idea, amigos, Meni, ¿crees que puedas orar, por favor? Sí, Muchas gracias. Padre Santo, gracias Señor por esta palabra, Señor, que nos das, por tu revelación, Señor, porque nos has permitido entender lo que nos habla, Señor. Nos has dado sabiduría porque nos habla, Señor. Siempre nos esfuerzas en tu palabra, Señor. Te damos gracias por la vida de Jaso, por la vida de todas las personas que están aquí, que se pudieron conectar y las que no también, Señor.
Gracias porque, pues, gracias a ti estamos aquí, Señor, y no es algo que nosotros, pues, queramos hacer quizás, pero obviamente tú eres el que siempre nos pone aquí, Señor. Y gracias por eso. Te amamos, Señor, y te pedimos que sigan, que sigas dándole sabiduría a Jaso y que pues nos sigas dando entendimiento a todos nosotros para entender todo lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Gracias por tu revelación y te amamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, Meni. Ahora, amigos, Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Cómo ven? ¿Se Mm, comprendió? Sí, Cualquier cosa que no, pueden preguntar abiertamente, no se preocupen.